Buenas noches, bienvenidos al Club del Boxeo, una nueva emisión, un nuevo martes que estamos aquí en vivo por Twitch TV, en una emisión que, como ustedes saben, se replica por YouTube los días sábados, y ahí queda, como también esta emisión queda por algunos días en esta plataforma. Estamos con mucho cariño haciendo este Club del Boxeo con personajes del mundo del pugilismo, y en este caso vamos a convocar a una dama que nos va a acompañar durante toda la transmisión de esta noche, que tiene un apellido glorioso, pero que también brilla con luz propia dentro del universo pugilístico argentino. Me refiero a la señora Eva Gatica. ¿Cómo le va, Eva? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marcelo? La verdad que es un placer estar con todos ustedes y compartir con vos este programa tan importante que tenés de boxeo, y te felicito porque sé que por Twitch es el primer programa de boxeo que hay, ¿no? Tengo entendido que sí, habría que hilar muy fino, pero esta plataforma de moda creo que no ha recibido al boxeo todavía. Sí sé de algunos canales de artes marciales mixtas que comentan justamente acerca de ese deporte en Twitch TV. Y aquí estamos tratando de honrar la historia del boxeo, y para algún desprevenido les comento que Eva Gatica es nada más ni nada menos que la hija de quien fue uno de los máximos ídolos de la historia del boxeo argentino, José María Gatica, el mono o el tigre, como le gustaba que lo llamaran al puntano. Y ya estamos viendo un videito para presentar a nuestra invitada de hoy. Dejamos con la música, es terrible. Fuimos intercalando fotos de Eva en distintas especialidades, manifestaciones que ella lleva adelante, y por supuesto fotos del mono Gatica. Y en algunas fotos, Eva, confluyeron tu mamá, tu papá, vos, Bebita, y dos personajes tremendamente importantes de la historia argentina. Contanos un poquito vos de esas fotos, de lo que creo era un bautismo. Sí, bueno, imagínate que, como yo digo siempre, Marcelo, soy una privilegiada, porque precisamente estás hablando de mis padrinos, de Eva Perón y del general Perón. Así que estar en los brazos de una de las mujeres más grandes de toda la historia del mundo realmente es un privilegio. Sí, bueno, y no en vano vos te llamás Eva. Pero vamos a aclarar que el nombre completo de nuestra invitada es Eva Emma Gatica, no María Eva como muchos la llaman, aunque ella no reniega justamente de la equivocación en la que incurren muchos, porque justamente el nombre de Evita era María Eva Duarte. Pero bueno, ahí queda. Pero Emma era el nombre de tu mamá, Emma Fernández, ¿no? Por supuesto, Emma me lo puso mi madrina, realmente, Evita, porque María a ella no le gustaba. Entonces dijo, vamos a ponerle el nombre mío y el de la madre. Así que yo me llamo Eva Emma. Los dos nombres con 3 letras, fíjate vos. Uno quizás imagina cómo fue esa historia, pero ¿qué te contaron tus padres acerca del por qué vos sos ahijada de Juan y Eva Perón? Bueno, en realidad soy la única hijada legítima bautizada en la Casa de Gobierno por ellos, porque mi viejo era como un hijo para el general Perón, ¿no es cierto? Y entonces, imagínate, en aquella época donde no había televisión, no había absolutamente, no había sponsor, no había nada, simplemente acordate que se subía al Luna Park
ellos y su bata, porque no había sponsor como ahora ni nada de eso. Y Perón y Evita iban siempre a Luna para acompañar a mi papá y a ver las peleas de mi papá, como la de otros boxeadores. Pero mi papá fue el hijo que Perón no tuvo, eso siempre decía. Perdóname, Marcelo, no se ve nada por ahí. ¿Está bien todo? Estamos saliendo, no te preocupes, está saliendo muy bien, y lo que vale es la historia además. Pero allí en ese reel de fotos, en algún pasaje se vio a una niña parada al lado de un señor, que obviamente era José María Gatica, sentado en el banco de una plaza. No sé si vos tenés registro de esa foto, y también queremos que nos cuentes cómo te acordás del mono como papá y cuánto tiempo lo pudiste disfrutar. Bueno, mira, esa foto está después de la pelea que tuvo con la lucha que hizo con Caradagian en la cancha de Boca. Después de eso, que él cayó y se rompió la rodilla, que lo operaron y todo eso, yo lo fui a visitar a La Plata, y ahí esa foto es ahí en La Plata. Y después, que te iba a decir, ¿qué querés que te cuente? Lo que te puedo decir es que la historia de un hombre como mi viejo es apasionante, porque fue un tipo leal, un gran boxeador, un buen amigo, un gran padre, un tipo muy solidario, bondadoso, buena gente, y por eso sigue, fíjate vos, sus frases, sus cosas tan vigentes después de tantos años de su fallecimiento. Porque yo siempre, vos sabés que yo siempre digo que los ídolos los hacen los pueblos. Los ídolos no tienen marketing, ¿me entendés? Porque los ídolos no se pueden hacer con marketing. Los ídolos los hacen y los eligen los pueblos. ¿Cómo son ellos? Y mi viejo fue realmente un ídolo de todos los argentinos. Es más, en el Square Garden en el Madison Square Garden en Nueva York, hay una plaqueta donde está el nombre de mi papá cuando peleó con Ike Williams. Claro. Yo no me olvido que Gatica, antes de perder ante Ike Williams, también hizo una pelea y ganó en el Madison de Nueva York. Así que muchos recuerdan esa derrota, que para la gran mayoría fue oprobiosa porque fue en el primer round, pero antes el mono había ganado. Y bueno, también se retrata mucho en la película de Fabio, de la que ya vamos a hablar, Eva. Vamos a ilustrar esta transmisión con peleas de José María Gatica. Recién, mientras hablábamos de la foto, nuestro director puso en pantalla la foto del bautismo, donde están Eva y Juan Domingo Perón, tu mamá, tu papá y vos muy bebita en brazos de Evita. Así que bueno, vamos a ir poniendo... La verdad que es un privilegio estar en los brazos de esa mujer, que ella me haya vestido cuando nací, me haya puesto mis primeros aros de brillante. Yo siempre digo que la verdad que fui una privilegiada, aunque todo me costó mucho en la vida, ¿no? Ser la hija de un ídolo no es fácil, y más en la época que yo era joven, porque ahora las mujeres estamos empoderadas. En aquella época no era así. Costaba muchísimo. Vamos a ir viendo algunas peleas. Otra vez estamos repasando ese álbum de fotos tan particular. Recién veíamos al mono de perfil, al cura bautizándote, algo muy lindo, pero nos metemos en Gatica boxeador. Perdóname que te interrumpa, Marce, ese es el padre Benítez. Ah, el padre Benítez. Íntimo amigo del padre Mujica. Ah, mirá vos, todo concatenado, todo muy histórico. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Estamos tratando de solucionar un temita para que vos también puedas ver las imágenes, pero yo te voy contando. Vamos a ver algunas peleas de tu papá. ¿Vos a mí me estás viendo? Perfectamente, vos no te preocupes, que estamos saliendo muy bien al aire.
Ya hay gente enganchada a la que le pido también que si quieren hacerle una pregunta a nuestra invitada de hoy, lo hagan sin ningún tipo de problemas. Ella contesta todo, sin ningún tapujo. Así me encanta que la gente me pregunte, me encanta. Sí, sí, Y lo vos sabés sabré que yo. yo nunca pauto las notas. Ah, ¿no? Por eso, no, aparte vos sabés que nunca las pauto, ¿eh? Y lo que quería es colocar en el aire algunas peleas de José María Gatica. Vamos a ir recorriendo un poquito, pero solamente para ilustrar esta charla. Así que ya te la pido, querido Pedro. A ver si tenemos en pantalla. Y después, Marcelo, si hay gente que me quiere preguntar cosas, que me Sí, pregunte. sí, ya fue invitada la gente. Hoy están medio tímidos los muchachos, pero bueno, seguimos con algún problema. No me digas que los Ahí está, intimido. ahí tenemos, si bien no sale en el previo, sí está saliendo al aire la pelea de José María Gatica con el español José María Valdés, en el año 48 en Luna Ah, con Park. Valdés. Peleó dos Sí. veces con este español, que era un muy buen pugilista, radicado aquí en Argentina, pero que en los dos pleitos con el mono no pudo hacer mucho. ¿Vos sabés algo, Eva, de su conducta profesional? Porque según se retrataba en la película de Fabio, y por supuesto por libros que hemos leído, sobre todo el de Montes, el de Osvaldo Sí. Medina, no era un dechado de profesionalismo Gatica, ¿no? No, yo creo que él nació para ser lo que fue ese boxeador nato, ¿me entendés? No te olvides que él tenía 11 años y peleaba ya por las paradas de los taxis en Constitución. Se peleaban a trompadas a ver quién quedaba en la parada del taxi y él siempre ganaba. Después lo dejaban los más chicos. Así empezó. Yo te pregunté, Así que yo creo que ella nació con eso. Tenía un cuerpo privilegiado, tenía unos puños, viste, y una vista y unos reflejos de locos, ¿no? Imagínate que un tipo que nació para eso. Imagínate que murió tan joven, con 38 años, que tuvo una vida intensa y tremenda, diría yo, ¿no? sí, murió a los Vivió todo, hizo 38, todo. murió a los 38 y pareció que vivió 100. Y yo te diría que hasta un poquito más de 100, ¿no? Porque imagínate que para mí nació adelantado, porque vos fíjate que yo le decía el otro día a Maidana, al chino Maidana, le decía, parecés mi papá, le digo yo, parecés Gatica de esta época, porque el chino tiene muchas cosas de mi viejo, ¿viste? Uh-huh. En aquella época era la moda divito, en vez de ser los anteojos de Versace de colores, eran los Ray-Ban de oro, de todos los de redondos, ovalados, ¿viste? Todo. Él creó la moda divito, las camisas floreadas de seda, los anillos, las cadenas, los relojes buenos de oro, todo eso. Así que realmente yo creo que fue un adelantado, ¿no? Mi viejo. Recordamos que Divito era un dibujante muy, pero muy conocido, un historietista muy conocido de la época, el fundador de la revista Ricotipo y otras tantas publicaciones tan grandiosas, ¿no? Las chicas Divito eran las chicas Claro, con... eran esos pantalones, ¿viste? Claro. Claro, eran esos pantalones a cuadritos chiquititos que se llamaba pedepul y con tiro alto y los tiradores, ¿no? Eso, y los zapatos así, por ejemplo, de charol y blancos, por ejemplo, ¿me entendés? Así, unas cosas rarísimas que fue una moda que él sacó, los sombreros, las galeras, todas esas cosas los jaquets, que él iba al Chantecler con jaquet, ¿no? Todas esas cosas. Vamos a seguir Y colocando... D'Arienzo tocaba para él. Para él solo. Vamos a seguir colocando algunos Cuando videos llegaba. del mono. Creo que se viene la pelea con Luis Federico Thompson. Pobre, con Federico Ahí Thompson. lo tenemos al negro Sí. Thompson entrando al ring del Luna Park. Era la primera vez que Thompson pisaba un ring argentino.
Y fíjate vos a quién le pusieron, Mira, ¿no? Año 52. sí, sí, qué bárbaro, qué ¿Llegaste a bárbaro. conocerlo Federico. al negro Thompson, Eva? Sí, lo conocí, sí, 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 lo pude conocer a Thompson, sí, la verdad que sí. Este, y cuando yo nací, mi mamá peleó con Valeriano Mesa. Ajá. Sí, hizo tantas peleas que obviamente no hay. Y lo hizo lo noqueó en el primer round, creo que a los 2 minutos. Ahí tenemos la pelea con Clarence Sampson, otro panameño. Y llega, Eva, la primera pregunta Sí, de sí. un usuario de Twitch, el señor LF Albert. A ver, dice, pregunta para Eva. La relación del Mono Gatica y el general Perón tenía un tinte de mutuo respeto e incondicionalidad plena y absoluta. ¿Eso le jugó en contra luego de la caída del gobierno de Perón? ¿Cómo vivieron aquella etapa? Y sí, le jugó muy en contra porque por ser peronista, a él le sacaron su licencia de boxeador. Es más, Ajá. no pudo pelear nunca más. Estuvo preso porque después él peleaba, como le habían sacado su licencia de boxeador, él peleaba por las provincias, hacía exhibiciones. Y después un día peleó en el Lomas Park y de ahí se lo llevaron preso. Sí, pero él igualmente, hasta último momento, él me decía, te voy a decir, unos días antes de tener el accidente, de morir mi papá, estábamos sentados en un bar y siempre me decía, ya vas a ver cuando vuelva el general. Me decía, ya vas a ver cuando vuelva el general. Te estoy escuchando, Porque en Eva, realidad y a él lo mezclaban con la política y él siempre fue peronista, pero nunca estuvo en política, él era peronista de corazón. Por eso Perón lo quería como un hijo. Pero indudablemente a él, aunque él nunca lo haya dicho, ni nosotros tampoco, el apellido Gatica en una época yo también me tuve que ir del país. ajá. Y era muy chica, muy jovencita. Así que, No, es que bueno, pero hablemos de cosas lindas. te escucho, Eva, y es como escuchar tramos de la película de Leonardo Fabio. Todo me remite a eso porque creo que esa película ha potenciado la imagen popular de tu papá, la ha honrado y ha permitido que su figura siga y permanezca indeleble. Pero ya vamos a hablar de esa película y no quiero dejar pasar Sí, me gustaría. esta última parte de la Y le pregunta agradezco al del señor amigo. que es, es muy buena la pregunta que me hizo, muy buena. Le Sí, agradezco pero mucho y le mando un gran abrazo al señor. me gustaría que completemos esa, aunque son épocas tristes, como dijiste vos recién, y a veces uno no quiere hablar de épocas tristes, pero vos eras muy chica cuando tu papá dejó de boxear, pero queremos que busques en el arcón de tus recuerdos cómo evocás esa época, y si te tocó a vos personalmente esa época también. Y sí, a nosotros nos tocó, imagínate que a mi mamá le reventaban las casas. Entonces, nosotros la pasamos muy mal con mi vieja y con mis abuelos y todo. Entonces yo después, como mi mamá decía que yo era una rebelde sin causa, ¿viste? Pero en realidad yo siempre pensé que era una rebelde con causa. Yo decía, si por ser la hija de Gatica, a lo mejor algo que mi papá no se planteó, y yo sí me lo planteé, por ser la hija de Gatica y ahijada de Perón y Evita, yo estoy prohibida y no puedo trabajar en la televisión y no puedo hacer una cosa ni la otra, bueno, yo ahora me voy a dedicar a la política. Dejé todo y me dediqué a militar de muy jovencita y por eso me dediqué, hoy hace 40 años que soy dirigente en la política, ¿no? También Ahora vos siempre es tocaste. como diciendo, ahora hay un porqué, ¿no es cierto? Claro, pero vos tocaste un tema que no mucha gente conoce, tu relación con los medios bien pudo haberse dado que vos sos locutora nacional, entre otras cosas, y has sido Claro, yo modelo soy locutora publicitario. profesional y yo trabajaba muy bien,
muchos programas en la televisión, en aquella época era Canal 7 y en Canal 9, hacía las propagandas que antes se hacían en vivo y todo eso. Pero bueno, yo dejé mi carrera totalmente de lado para dedicarme íntegramente a militar y a ser una dirigente política. Y te digo la verdad, no estoy arrepentida. Me parece muy bien. Aunque bueno, todavía se está a tiempo. Siempre hay que mirar con optimismo. Ahora ya no. ¿Ya no? ¿Decís que no? No, pero ahora no, ya no, ya no, ya no, ya no. Y fue una etapa muy linda de mi vida, fue una etapa que me dio muchas satisfacciones, fui mis 7 días en esa época, era una época muy linda, de mujeres muy hermosas, Graciela Alfano, Adriana Aguirre, y todas comenzábamos, somos más o menos todas de la misma época. Si ha habido Así un que viví una... Si ha habido, sí, quiero volver a proyectar un video porque si ha habido una antinomia que el deporte y la sociedad argentina ha tenido en todos sus tiempos, más allá de un River Boca, de un Fangio Gálvez, de un Perón Balbín, peronistas radicales, ha sido Prada contra Gatica. Prada contra Gatica tiene un espacio acá en el video que vamos a ir proyectando acerca de ese enfrentamiento tan, pero tan particular. Y yo quiero que nos cuentes si tu viejo te contó algo de Prada, si vos conocés la historia de ese enfrentamiento que paralizaba a la Argentina y todo lo que sepas, si lo podés volcar acá en este club del boxeo. Sí, en realidad esa rivalidad siempre existió. Mi papá decía que Prada le hacía brujerías. Le decía a mi mamá, decía que Prada le hacía brujerías. La verdad que muchos dicen, no, Prada lo quería. No, no, siempre fue como Prada era el candidato que apoyaba el Rinzai y mi papá era la popular, ¿viste? Era el Peroncho y los oligarcas, va, digamos. Era así. Prada tenía una forma más, ¿cómo te puedo decir? Mi papá era más atorrante y Prada era más intelectual. ¿No? Ajá. Ahí Era estamos como viendo el señor y el muchacho, ¿no es cierto?, de barrio. Les cuento a los amigos de Twitch que Prada y Gatica se enfrentaron 6 veces, ganaron 3 cada una, 2 veces en el amateurismo y 4 veces en el plano profesional. Se decía que Prada era la piedra en el zapato de Gatica y por ahí se recuerdan más las derrotas del mono que las victorias, pero se han ganado parejo, 3-3. Ahí lo veíamos al monito abandonando la segunda por una fractura de mandíbula. Pero de las peleas, ¿qué sabes, él decía Eva? que le dolía la muela. Sí, de las peleas Ese día decía que le dolía la muela. ¿Qué sabes de las peleas, Eva? Fue un cabezazo. Ajá. Fue un cabezazo esa pelea. Esa pelea fue un cabezazo que le dio y se le rompió la mandíbula y él decía que le dolía la muela, mi papá. Y le había roto la mandíbula. Yo creo que te conté la historia, pero aprovecho que estás vos para contársela a los amigos que nos siguen en el Club del Boxeo. Por supuesto. Pero te cuento la Marcelo, decime, ¿le contestamos al final la pregunta al señor? Sí, y mandó un gracias. Sí, mandó su agradecimiento. Bueno. Pero yo quiero contar esta historia porque creo que te la conté acerca de lo que yo viví con Alfredo Prada, porque cuando se lanzó la película Gatica el Mono, que fue en un cine de la Avenida Santa Fe,
yo trabajaba en la agencia Telam de Noticias y el jefe de deportes, en ese entonces era Guillermo Blanco, me encomendó la difícil misión de buscar a Alfredo Prada y llevarlo a ver la película, lo cual pude conseguir. El preestreno o el estreno para la prensa se dio en un cine de Santa Fe, un día de semana a la mañana. Pasé a buscar a Prada por su casa, a regañadientes. Alfredo, que no me conocía, vino conmigo al cine y se la pasó comentándome toda la película, así que yo por primera vez no la pude disfrutar del todo. En un momento, el cine estaba repleto, al lado de Prada, en las escaleras, porque era un cine que venía de arriba hacia abajo, estábamos con Alfredo sentados en la cuarta, quinta fila, repleto el cine, se sentó en las escaleras Leonardo Fabio. No lo reconoció Fabio a Prada porque estaba oscuro, se estaba proyectando la película, y Alfredo me dice, vos sabés, pibe, que yo no quise que mi nombre aparezca en esta película. Después me vas a contar la historia porque vos lo sabés. Y después la seguimos comprada en un almuerzo en un restaurante a la esquina del cine y me contó que él era más peronista que Gatica, que Perón lo quería más, Perón lo quería más a él que a Gatica, pero que Eva sí lo quería más al mono que a Prada. Que había muchas peleas maritales entre Perón y Gatica, entre Perón y Evita por el enfrentamiento boxístico. Y bueno, algunas de esas cosas que Alfredo me contó, que no me las olvido más, me dio el título de la nota, que fue que no me olvido más. Pibe, si vos te parás en un eco y gritás Gatica, el eco te devuelve Prada. Así de importante fue ese enfrentamiento. Y luego, bueno, me contó que él lo ayudó mucho en un restaurante que puso, eso que se ve en la película. Pero bueno, claro, queremos que vos completes. Completame la historia, Eva, completame la historia, a ver. Bueno, no, lo del restaurante yo te voy a explicar cómo fue. Lo del restaurante, el restaurante que estaba en Paraná y Corrientes, no era tampoco de Prada, era de un capitalista de juego de aquella época que se llamaba Arias. Y entonces los había puesto a los dos en el restaurante, a mi viejo y a Prada. Entonces imagínate, la gente entraba y lo veía a Gatica y lo veía a Prada y la gente entraba, tal cual la película. Pero el restaurante no era de Prada, el restaurante era de esta gente que en esa época eran capitalistas de juego. ¿Sabés lo que me contó Alfredo Prada también? Vos imaginate, ¿eh? Están llegando con delay y todo, pero te quiero contar algo que me dijo Prada. Vos sabés que Alfredo me dijo que la famosa frase que se le atribuye a tu papá, cuando un día saludó a Perón diciéndole, general, dos potencias se saludan, que es una frase que está en el acervo popular históricamente. Alfredo me contó que ese día Perón le pegó un cachetazo al mono. ¿Vos sabés algo de eso? No, nada que ver. Al contrario, Perón le preguntó, Gatica, decime, ¿por qué dos potencias se saludan? Y claro, mi general, usted en la política nacional y yo en el deporte del boxeo. Como hablaba mi viejo tenía esas cosas, ¿viste? Les encantaba cómo hablaba mi papá, ¿viste? La forma de hablar, los dichos que tenía. Mi papá era un chico de la calle, imagínate. Bueno, ahora no hay que estigmatizar, dicen, ¿no? Pero si hay algo que mi papá vino de San Luis. Mi papá vino de San Luis con los hermanitos chiquitos. Claro. Bueno, vamos a organizarnos porque hay delay en el audio y se entorpece un poco la comunicación, pero lo que yo te iba a decir, Eva, que pagaría lo que sea por escuchar la voz de José María Gatica. A mí me resuena la voz de Edgardo Nieva, que fue el actor que lo interpretó, pero queremos nos cuentes
¿Qué registro tenés vos de la voz de tu viejo? Mi papá tenía una voz, era muy cariñoso, era una voz muy, nada que ver con lo que era arriba del ring, ¿me entendés? Era muy cariñoso, era un tipo, era un niño grande, era un niño. Ajá. ¿Y cómo era? Yo te pregunté al principio cuánto lo has disfrutado. No ha sido lo que vos hubieses querido, pero cuánto tiempo lo disfrutaste y esos años que vos lo tuviste, ¿cómo fue contigo? Mira, la verdad que los tiempos que estuve con mi papá, lo disfruté porque a mí mi mamá, que en realidad para mí mi mamá es la gran ídola de mi vida, porque es la mujer que me hizo la mujer que soy hoy, que me dio educación, que me enseñó los principios, me enseñó a ser una buena persona, me dieron en mi casa buenos ejemplos. Yo te puedo contar todo de mi papá, porque sé toda la vida de mi papá, pero yo nunca vi nada. ¿Me entendés? A veces, cuando los hijos somos chicos, y más de estos personajes tan grandes, tan importantes, tan inmensos como figuras, cuando los hijos somos chicos y no los podemos ayudar, no los podemos defender, porque vos imaginate, suponete que yo hubiera tenido 18 años, no te digo mucho, 18, 20 años, 17, 18, 20 años, ¿quién me lo hubiera tocado a mi papá? Nadie. ¿Quién me lo iba a haber puesto en un restaurante, en una ventana para que la gente lo entre? No, yo no lo hubiera permitido y, 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 y bueno, uno es chico a veces y esas cosas, los hijos no las podemos manejar, ¿viste? Desgraciadamente, desgraciadamente. Y no me ha pasado a mí, solamente. Yo creo que a hijos de muchos ídolos les pasó y les pasa lo mismo. O sea, creo que pensamos lo mismo. Sí, no hay dudas. No, no sé hay si dudas. lo mismo te lo parecido. Recién mencionamos así al pasar, lo mencionaste vos, Eva, el enfrentamiento que tuvo Gatica con Martín Caradagian. Y tenemos algunas imágenes de esa pelea que se hizo una mañana de domingo, si no me equivoco, en la cancha de Boca Juniors. Ya de Boca, sí, repleta. Ahí está. Ahí están las imágenes. Bueno, fue algo que más bien fue muy parecido a lo que hoy conocemos como Titanes en el Ring, pero con una figura importante como el Mono Gatica metiéndose al Cachacascán. Claro, lo que pasa es que Caradagian le había dicho a mi papá, vamos a hacer pero yo no sé luchar, le dijo mi papá. Y Caradagian le dijo, no, no te preocupes, que yo tampoco boxeo, pero vamos a practicar. Y entonces, imagínate mi papá, cuando subió ahí al ring y lo vio la cancha llena, así, que le gritaban, Gatica y todo eso, imagínate. Se creyó que estaba arriba de un ring y le empezó a pegar y el otro le hizo una toma y lo tiró y ahí fue donde se rompió la rodilla y ahí fue donde él empezó a arrastrar después la piernita. Pero eso fue un contrato que hicieron los dos de que uno no tenía que pegar y el otro no tenía que luchar. Claro. Y bueno, y así fue, viste, mi papá subió, le dio unas piñas a Caradagian y Caradagian se enojó, le hizo una toma y lo tiró abajo del ring. Y así fue como mi papá después empezó a quedar, quedó así arrastraba una piernita. ¿Te acordás algo de esta pelea o no? Mira, la verdad que mucho no me acuerdo. Después sí, cuando estuvo internado, que le operaron y todo eso sí, porque yo ya no vivía con... mi mamá ya estaba separada de mi papá. Separada
en diferentes casas, porque separados no estuvieron nunca, porque mi mamá, hasta que murió mi mamá, siguió siendo la mujer de Gatica, porque en aquella época, la esposa, porque en aquella época no había divorcio, así que nunca se divorciaron. Y después de esa pelea con Karadagian y hasta el día de su muerte, ¿qué vínculo vos tuviste con el mono? Y bueno, ¿cómo pegó justamente esa infausta noticia? ¿No? Él después vivió, claro, él después vivió, bueno, él tuvo muchas mujeres en su vida, hubo muchas mujeres en la vida de mi papá. Después tuvo a Rita, que fue una señora italiana, que fue, creo que, no la última, porque ya a lo último yo vivía con mi abuela, pero con Rita tuvo 2 hijas, Viviana y Patricia, y Rita fue una mujer que mi mamá la respetaba porque fue una mujer que estuvo cuando ya mi papá no tenía nada, o sea que era humilde nuevamente. Porque, viste, fue tan vertiginosa su vida que de ser un chico de la calle pasó a conocer la gloria total y después volvió otra vez a ser un hombre humilde. Lo que yo siempre digo, que mi papá murió en un accidente, se cayó de un colectivo, ¿no es cierto? Tuvo una muerte, yo digo una muerte digna, porque ¿sabés qué? Mi papá murió rodeado de toda su familia, de su madre, de sus hijas, de sus esposas, porque estaba mi mamá estaba la otra mujer que había tenido antes, mis tías, pero por sobre todas las cosas murió al lado mío, y eso es muy importante. Murió rodeado de su familia, él no murió solo. Vos hablabas recién, Eva, de una vida vertiginosa concentrada en solamente 38 años. Y lo que... No, pero vertiginosa, fatal. Sí, bueno. Pero todo lo que ha vivido, todo lo que significó para la gente y hasta para sus detractores, porque hay que ser una gran figura, una persona muy importante para también tener detractores. O sea, había gente que lo quería ver perder, otro que la inmensa mayoría que lo quería ver ganar. Pero todo lo que vivió... totalmente con vos. Los recuerdos que dejó... Los ídolos. Los recuerdos que dejó, pero con solo 38 años, yo no creo que haya habido una persona tan importante dentro del deporte argentino que haya concentrado tanta admiración y tanto hablar de él en solamente 38 años. Claro, imagínate vos que Vila, el periodista tan querido, tan buena gente, que yo tenía un gran cariño por él, me contaba siempre que una vez le había traído unos toscanos, Vila, a mi papá. Entonces dice, Gatica, vení a mi casa que te tengo que dar un regalo que te traje. Y le había dicho a unos amigos, Vila, que iba a venir mi papá a su casa. Yo ya te estoy hablando de los últimos tiempos, ¿no? Sí. Entonces va mi papá y dice que estaba la casa de Vila con un montón de amigos y gente del barrio. Entonces, bueno, llegó mi papá. ¿Qué tomás, José María? Le dice, yo voy a tomar mate, le dijo él, voy a tomar unos mates. Y vos sabés que le regaló los toscanos, que no sé de dónde los había traído Vila, y él los empezó a repartir ahí, ¿viste? Y entonces Vila después lo llama aparte y dice, pero José, dice, yo te traje estos toscanos para vos, para que vos los disfrutes. Vila, le dijo, si Gatica tiene, todos tienen. Sí, maravilloso. Recuerdo la anécdota. La escribió en un libro y todo. Bueno, con eso te quiero decir cómo era mi papá daba todo, por eso se quedó sin nada. Vos fíjate que un día preguntándole a Domingo Cavallo,
cuánto hubiera sido la plata que hubiera ganado mi papá en los tiempos de ahora y no había ceros. Imagínate. Claro. Que no había ceros, dijo cada uno. Así Eva, que imagínate vos. Hablamos recién y murió pobre. Claro, hablamos de la película que lo retrató magníficamente con una actuación fenomenal de Edgardo Nieva, que para muchos es la imagen de José María Gatica, porque la obra de Fabio, esta es una opinión personal, lo eternizó a Gatica. Hay gente que tiene mi edad y que obviamente por razones generacionales no lo vio pelear, pero sabe de Gatica. Hay gente que dice las frases que el mono decía en la obra de Fabio, y ahora vamos a poner un pequeño resumen de la película, pero con tu actuación. Aquí tenemos justamente las imágenes de Gatica el mono, de Leonardo Fabio, para que nos señale Eva dónde está. Ahí la vemos, de negro, porque interpretaste a tu abuela. A mi abuela, a la mamá de mi papá. Sí. Un personaje controversial, ahí la tenemos. Mucho. Sí. Ahora, bueno, vamos a escuchar algunas malas palabras de fondo, pero bueno, tiene que ver con la película. No va a creer que Eva Gatica es una persona mal hablada. No sé. No, eso me lo decía hacer Fabio, Leonardo, que era un fenómeno. Y nosotros aquí, qué gran director. Viviendo como chanchos y no sé. Magnífico, magnífico. Con la plata, tipo, un genio, ser maravilloso. Pero bueno, mira, él por ejemplo decía, Fabio decía así, que si él no hubiera sido Fabio, hubiera sido Gatica. O sea, la película está encarnada en José María Gatica y en Leonardo Fabio. ¿Seguro? Sí, sí. ¿No sabés qué le ocurren las putas? ¡Cállate, vos! Creo que es una película que trasciende el boxeo, que trasciende el deporte. Seguro. Es una película de culto para mí, una de las obras magníficas que ha tenido el cine nacional. Un día de estos me voy a ir a la misma. Qué boquita, es una película que la gente la mira 3, 4 veces, a veces me dicen, ¿sabes cuántas veces vi la película? 6, 7 veces, y cada vez que la pasan la veo. Porque realmente fue una obra de arte. ¿Y sabes qué? Este tipo de películas, de personajes tan fuertes, si no están dirigidas y hechos por gente que realmente admiraban y querían ese personaje, es imposible hacerlas con otras personas y que tengan el éxito que tuvo. No te olvides que la película ganó el Goya, estuvo en la terna para los Oscar, y Fabio no la quiso llevar porque se había enojado con Menem y no la quiso llevar a los Oscar. Pero si lo hubiera llevado, hubiera ganado porque estaba seleccionada como la película extranjera. Yo quizá no sea, Eva, una opinión muy imparcial, porque soy amante del boxeo y de su historia, pero sé de gente, como dijiste vos recién, que la ha visto más de una vez, más de 5 veces. Es una de esas películas que cuando se pasan por la televisión, inevitablemente, si estás haciendo zapping y la ves, te quedás a mirarla. Eso ha logrado Fabio con Gatica el mono. Sí, y vos sabés que te voy a decir algo. Vos sabés que Edgardo Nievas, que ya falleció, pobre, nunca pudo salir del personaje, era Gatica siempre. Él seguía siendo Gatica. Qué cosa, ¿eh? Claro. Sí, es cuando un gran actor, que luego no pudo pegar otro papel. Que perdió su identidad, porque vos sabés que hay que tener un amor muy grande por un personaje para que a vos te lleven a un cirujano plástico, para que te cambien las facciones y digan, yo quiero que le hagas esta cara. ¿Me entendés? Entonces, eso es fuerte lo que te estoy contando. Sí, sí. Yo no sé si lo haría eso, yo no creo que lo haría, ni vos pienso que lo haría. Hay que tener una pasión y una devoción por el personaje para poder
permitir perder tu identidad para ser esa persona. Sí, además Y del por ejemplo, con respeto. los ojos, Porque por Edgardo ejemplo, con Nieva los ya ojos, trascendió. Quizás no se lo recuerde claro, como el buen actor que era, sino como el actor que hizo al Mono Gatica. coincido totalmente. Vos sabés que íbamos a Cornialén con Fabio y con él, y me llevaba a mí y le decía, ese es el color que yo quiero. Y Forner le decía, no puede ser igual. Esos son los ojos que yo quiero, le decía Fabio. Y es más, a mí, por ejemplo, no me dejó ponerme peluca. Colombo me tuvo que teñir el pelo de negro, y después imagínate sacarme, yo soy rubia, no tan rubia, pero soy rubia. Así que me llevó a Colombo a que me teñiera el pelo renegrido, y después estuve todo el tiempo mucho tiempo con el pelo así mientras filmábamos y todo. Él no quería pelucas, todo con... No, un genio, la verdad que Leonardo Fabio, yo creo que después de hacer una película con Leonardo Fabio es como, viste, no sé, qué sé yo, para una persona, para mí personalmente, poder haber concretado ese sueño de hacer la vida de mi viejo con Leonardo Fabio y la vida de mi papá ya en el cine, bueno, yo creo que, y haberlo trasladado a su lugar donde nació, en Villa Mercedes, hacer en su propia casa donde él nació un museo que vos conocés, el monumento, todo eso, bueno, yo creo que le hemos devuelto todo lo que él le dio al pueblo. Sí, y yo lo que quiero ya en la parte final es que nos cuentes la historia de la película, porque ¿cuál fue tu participación más allá del actoral, interpretando a tu abuela? ¿Cómo se gestó Gatica el Mono, con vos y con Leonardo? No, en realidad eso ya se había hecho, ya la íbamos a hacer anteriormente con Perón, porque Perón le había pedido a Fabio y a mi mamá en España de hacer, cuando Perón estaba en Madrid, ya estaba por venir a la Argentina, que él tenía que hacer la película de Gatica. Y lo íbamos a hacer en aquella época con Miguel Ángel Solá, que era joven en aquel momento. Claro. En aquella época, en aquel momento. Bueno, después pasó todo lo que pasó y no lo pudimos hacer. Fabio tuvo que irse del país, estuvo en Colombia mucho tiempo, y cuando volvió, habló con mi mamá, porque eso lo habló con mi madre. Tuvieron una reunión Leonardo con mi mamá, y bueno, y ahí que él quería hacer la película, porque a ellos dos se lo había dicho Perón, entonces era como una palabra santa, viste, que había que hacer la película. Así que en aquella época, después Menem fue el que firmó el decreto que gracias a la película también de Gatica después se siguió haciendo cine argentino, porque con el decreto que había firmado Menem, ¿no?, para seguir haciendo cine argentino. Así que bueno, esa fue una de las películas para mí que queda en el historial de nuestro país, ¿no? No solo por la vida de mi viejo, sino por lo que fue Fabio y lo que sigue siendo para la gente, ¿no? Y a mí muchos me dicen, del boxeo, me dicen, pero escúchame, ¿por qué dejaste que le pegaran a tu papá si a tu papá nunca le pegaron en la cara? Pero bueno, es una película, ¿no es cierto? Si no hubiera sido muy aburrido todo. Pero es una película, siempre que se dice hermosa. por ejemplo, Prada también me la criticó en ese sentido, pero yo le dije en aquel momento, y lo digo siempre cuando hay películas biográficas, que cuando se hace una película de estas características, el director siempre pone basada en hechos reales. Es una historia, si Claro. bien no es ficción, es muy parecida a la ficción, que está basada en hechos reales. O sea, Fabio hizo el dramatismo. Fabio puso esa pelea con Ike Williams cuando dice lo que el acervo popular decía en ese momento y durante muchos años,
que Gatica le puso la cara a Williams, cuando en realidad no fue así. Pero quedó, y bueno, y Fabio lo utilizó, y es todo basado en hechos reales, ¿no? Seguro, seguro. Pero, como vos decís, coincido con vos, es una película y fue una gran película y seguirá siendo siempre una de las mejores películas de Leonardo Fabio. Yo creo que más allá de Fabio es una de las mejores películas del cine argentino. Quizás sea una opinión muy parcial, porque amo el personaje, amo el boxeo, pero fue extraordinaria. Y acá hay una pregunta. Aparte, Marcelo, me querés a mí que soy tu madrina de casamiento. Efectivamente, no lo quería decir, pero es real. Pero aparte la gente lo comenta. Y es una película que a mí me emociona porque eternizó a un ídolo. Eternizó a un ídolo. Lo instaló para siempre. Realmente le dio muchas satisfacciones y muchas alegrías a nuestro pueblo. Porque fíjate vos lo que hizo el Mono Gatica, o lo que no hizo, quiero señalar y remarcar. Gatica no fue campeón de nada. No fue campeón de San Luis, no fue campeón argentino, ni sudamericano, ni todos estos títulos que pululan ahora no existían, pero cuando peleó por el argentino perdió con Alfredo Prada y no fue campeón de nada y fue el máximo ídolo que tuvo el boxeo nacional. Sí, y vos sabés que él fue guantes de oro en amateur, fue nada más. Claro, sí, sabía que tuvo en la Federación de Box. Sí. En la Federación de Box. Por eso le dicen el campeón del pueblo. Es el campeón del pueblo, sin duda. Acá hay más preguntas, Eva. A ver, justo nos estábamos por ir, pero llegan preguntas. Pablo, 85, dice, si llegaste a conocer al amigo de Gatica que en la película le decían el ruso. ¡Ay, Palanique! Sí, el rusito, sí. Vos sabés que el rusito, sí, vos sabés que hasta... después lo buscamos, pero ya había fallecido, y yo lo vi muchas veces después, seguía él vendiendo billetes de lotería, Ese fue el gran amigo de mi viejo, pero el amigo desinteresado, ¿viste? El que nunca le tocó, que lo cuidaba, como pasa siempre, ¿viste? Están los amigos del campeón, ¿no es cierto? Como pasa con todos, con los futbolistas, con los boxeadores, con todos, ¿no es cierto? Los amigos del campeón. Y siempre hay uno que es el amigo bueno, y ese es el que a veces el campeón no se da cuenta que es el que más lo quiere, ¿no? Sí, en la película, adorable. Qué lástima que se... En la película lo interpretó Horacio Taicher, que siempre fue un actor secundario, un actor de reparto, y Fabio lo hizo hacer un papel memorable. Sí, está casi a la par con Nieva, fue extraordinario y lamentablemente no pudo disfrutar de la fama porque murió al poco tiempo electrocutado cuando estaba haciendo teatro en el Hotel Bowen. Increíble. Pero vos sabés que cuando filmaban, te voy a contar una anécdota detrás de bambalinas. Cuando se filmaba la película, Edgardo y el rusito eran inseparables, íbamos a comer con ellos dos juntos, los dos eran como si fuera Gatica y el rusito. Era una cosa que vos decías, yo los miraba y decía, no puede ser, ¿viste? Y después, por ejemplo, la Innocenti, que hacía el papel de Nora, que era la mujer esa que trabajaba en el Chantecler, que decían que era la mujer más bonita que había en esa época, no sé, la de aquella época, ¿no? Que era la mujer más linda, qué sé yo, que lo hacía Virginia Innocenti, me miraba a veces y me decía, vos no me querés a mí, ¿no? Pero yo no soy Nora. Y yo no, en ningún momento, no, le decía al contrario, no me molestaba para nada, ¿viste? Pero cosas que las estaban actuando, pero eran cosas verdaderas de la vida de mi viejo, ¿no? Esa es la magia de Fabio, porque hizo de los personajes algo tan real que la gente le tenía simpatía o antipatía. Y eso es sacar lo mejor del actor, ¿no? Acá Martín me dice... No sabés lo que era dirigir, que te dirija Fabio, no sabés cómo te hablaba, te decía, bueno, mira,
mirá, querida, esto va así, anda por acá, camina despacito, hacelo. Pero vos no sabés cómo, yo nunca lo escuché en toda la filmación de la película pegar un grito. No, un tipo espectacular para dirigir, aparte un genio, un genio, un iluminado, un tipo impresionante, impresionante. Acá Martín 9 dice, Gatica movilizaba masa de personas. Era como un referente social. Es una opinión que deja. Efectivamente. Sí. No, y es verdad lo que dice el señor, porque imagínate que Perón Evita iba a inaugurar los barrios con mi viejo, iba Gatica y Evita, imagínate lo que era eso. Sí, 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 coincido con el señor. Coincido con el señor. Y la verdad que yo digo siempre, ¿no? Y vos, Marcelo, que me conocés tanto, sabés que digo la verdad en este sentido. Yo digo siempre que la gran fortuna que me dejó mi viejo fue mi apellido. Y eso sí, lo he cuidado siempre y lo quise respetar, y bueno, y así seguirá, y seguirá mi nieto, y seguirá mi hija, y bueno, y seguirá, ¿no? Porque después pasó a ser todo un matriarcado, ¿no? Hasta mi nieto. Bueno, no será la película de Fabio, pero acá en el Club del Boxeo también queríamos honrar la figura de un grande. También yo me conmuevo mucho con lo que hizo Fabio, y por eso lo quiero remarcar, porque fue grandioso lo que hizo con esa película, y con los actores que participaron en la misma, incluyendo la señora que hoy nos visita. Y bueno, el mono, qué decir, ¿no? Un grande de todos los tiempos. Hoy la prolongación del apellido está a buen resguardo, porque Eva hace muchas cosas también en la faz social y en pos del boxeo. De eso vamos a hablar en otra oportunidad. Así que, Evita, te quiero agradecer mucho esta participación, y será hasta cualquier momento, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Muchos éxitos con este nuevo emprendimiento, que seguramente lo vas a tener, porque sos un gran tipo, sos un excelente periodista, sos una buena persona, sabes que te queremos mucho y que estoy siempre a tu disposición. Me encanta que tengas este programa, lo hice con mucho cariño, y a tu público y al que va a venir, un beso enorme para todos. Muchísimas gracias por haberte acordado de mí y haberme dado este privilegio de compartir con vos esta media hora. Bueno, el gusto fue mío, de los muchachos que hacen el Club del Boxeo, y para cerrar tenemos el audio, con el audio incluido, el segmento o los segmentos de la película Gatica el Mono, como para dar broche de oro a esta emisión del Club del Boxeo. Me despido hasta el próximo martes a las 20, y por supuesto aquí quedará esta emisión, y en el canal Recordando el sábado se estrenará el capítulo del Mono Gatica y su hija Eva. Con el video nos vamos, y será hasta cualquier momento. Chau. ¿Qué hiciste esta vez con la plata? A vos te digo, che. ¿Qué hiciste esta vez con la plata? No sé. Siempre no sé. Gana fortunas y no sé. Y nosotros aquí, viviendo como chanchos y no sé. Pero ¿qué mierda haces con la plata vos? No pensás en nada ni en nadie. Pero ¿qué carajo te crees que es la vida? ¿Qué carajo te crees? Puta madre, siquiera me muriera. Dios mío, a este lo roban. No puede ser. ¿Seguro? ¿No sabés qué le ocurre a las putas? ¡Cállate vos, vago de mierda! ¡Y andate a dormir! Oye, ¿y yo qué hice ahora? Nada, precisamente eso. Nada, vago de mierda. ¡Andate a dormir! Sí. ¿Saben qué? Un día de estos me voy a ir a la misma mierda y se acabó la joda. ¡Dios quiera! ¡Y que no vengas nunca más! ¡Vago de mierda! ¡Vago de mierda! Sí.